Reaparece gobernador irreconocible. Las cirugías y la intervención. Pobladores se enfurecen contra asesor panista. Y arde nuevo Parangaricutiro por operativo del ejército. Bienvenidos al Caporal del 13 de junio. ¡Comenzamos! Sandra Cuevas es la alcaldesa panista de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que suma varias polémicas en su haber: privación ilegal de policías, regala billetes de 500 pesos y las tres más recientes que de alguna manera están ligadas. Una, la homologación de fachadas y puestos comerciales de la alcaldía, como lo estás viendo en pantalla. El objetivo es homologar la imagen urbana. Sin embargo, los trabajos fueron más allá, pues comenzaron a borrar también murales, lo cual le valió críticas no solo de ciudadanos, sino de la misma Fiscalía Capitalina y de la Jefatura de Gobierno. 2. El permiso de instalación del monumento a la Concha Bimbo. Este video comenzó a ser transmitido este domingo 12 de junio a la 1 de la tarde con 5 minutos y según dicen el monumento permanecería instalado hasta el lunes 13, martes 14 de junio. Pero las críticas en las redes sociales fueron tantas que la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, anunció este lunes a la 1 de la tarde con 46 minutos, como lo ves en pantalla, que esta publicidad ya había sido retirada debido al alto valor patrimonial y cultural del kiosco morisco en donde fue instalado. Ahora bien, a través del portal de Aristegui Noticias, el departamento de prensa de Bimbo justificó que esta era una instalación temporal, que originalmente la iban a hacer el 26 de enero, pero la retrasaron y que fue instalado el sábado y retirado el domingo. Sin embargo, hay una transmisión en vivo por Facebook que consta que la inauguración fue el domingo y que iba a permanecer, al menos ese era el plan, permanecer hasta el martes 14 de junio. Los invitamos a que vengan a tomarse la foto aquí con el monumento a la Concha Bimbo. Tienen hasta el 14 de junio para que se tomen la foto. Y la polémica más reciente de Sandra Cuevas está todavía vigente y que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México informó que ahora sí ya notificó al órgano interno de control de la alcaldía Cuauhtémoc que la alcaldesa debe de ser inhabilitada y destituida durante un año debido a que abusó de sus funciones al cerrar el Deportivo Guelatao. El tribunal ha asegurado que la notificación la hizo este viernes 10 de junio, aunque la alcaldía aseguró en este comunicado que estás viendo en pantalla que pues al 11 de junio no le habían notificado. Sin embargo, está previsto que hoy mismo, lunes 13 de junio, sea notificada la alcaldesa de manera oficial. Una vez notificada, Sandra Cuevas tendrá 15 días para apelar. Ahora bien, ¿qué es una notificación? Esto es informar oficialmente de un hecho. Aunque la persona ya se haya enterado por otro lado, la autoridad debe de hacer constar que se le informó a la persona en cuestión con los datos correctos. A veces se llega a los extremos, como lo que ocurrió a finales de mayo de este año, en donde Sandra Cuevas aseguró que no había sido notificada, que la estaban investigando por lo del Deportivo, por lo tanto no se daba por enterada. Aunque al aclarar que no está enterada, pues confirma que sí lo está. Buenas tardes, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y medios de comunicación. Quiero informarles respecto a la noticia que está circulando en redes sociales y en los diferentes medios, que no he sido notificada de ninguna suspensión, inhabilitación o destitución de mi cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc. Voy a seguir trabajando con la misma fuerza, fe, entusiasmo. Quiero que escuches esto, que le pongas pausa al video y me digas si reconoces esta voz, no la de Ciro Gómez Leiva, sino la de su invitado, cuyo nombre es silenciado en el audio, pues para que trates de adivinar. Buen día, antes que nada, ¿cómo estás? Buen día, gusto en saludarte. Buen día, Ciro, pues aquí tratando de recuperar energías, pero bien, en lo que cabe bien. Es otra voz de la que conocíamos de gobernador. Fíjate que, como dice la canción, ¿no? Yo tenía un chorro de voz, pero las
cirugías y la intervención un poco me han lastimado ahí las cuerdas vocales. ¿Ya adivinaste? Bueno, es ni más ni menos que el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. En sus primeras entrevistas, luego de que le fue revocada la prisión preventiva, por lo que ya no deberá pisar la cárcel y podrá llevar su proceso en libertad. Ojo, no ha sido declarado inocente, sino que va a llevar el juicio en libertad. Y de ser considerado culpable, el juez determinará si lo regresa o no a prisión. El Bronco reapareció para asegurar que es inocente, que los delitos por los que se le acusan no ameritan prisión preventiva, que sus derechos fueron violentados y que nunca debió ir a prisión. Si tienes dudas sobre su voz, te comparto otro fragmento, pero ahora de una entrevista que le hizo Carlos Loret de Mola. Aunque se oye distinto, ahí sí como que se parece más. ¿O tú qué opinas? Los dos delitos por los que se me imputa, lo quiero aclarar muy bien en tu programa, Carlos, no son porque me haya robado algo o porque yo haya cometido un acto de corrupción. Te presento a Daniel Picasso, asesor del PAN en la Cámara de Diputados, asesor de la diputada federal Johanna Torres. El pasado viernes 10 de junio estuvo de paseo en el municipio de Huauchinango, Puebla, cuando en la comunidad de Papatlazolco los habitantes lo confundieron con un robaniños, según informaron las autoridades locales. El problema fue que lo agarraron, lo golpearon, lo llevaron a la cancha de la localidad y lo quemaron vivo. Un grupo de asesores y políticos ha salido a defender la reputación del joven, quien tenía 31 años de edad, deslindándolo de toda acusación. El ayuntamiento mismo aseguró que sus pobladores lo confundieron y justificó que sus policías no pudieron rescatarlo porque fueron superados en número por la población. Esto dijo el gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, sobre los pobladores que quisieron hacer justicia por su propia mano ante la incapacidad de las autoridades para garantizarla. Sobre el linchamiento, pues es un acto de barbarie totalmente aberrante, en donde prejuicios, ignorancia, rumores, un ambiente de no creer en la autoridad que está provocado por todo este momento que se vive en la sociedad. Quiero que prestes atención a este avión de carga. Salió el pasado domingo 5 de junio del aeropuerto de Querétaro y a hoy lunes 13 de junio permanece inmovilizado en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, Argentina, por los pasajeros que lleva en su interior. Aunque es de carga, adentro viajan 19 pasajeros investigados por el gobierno de los Estados Unidos por su probable peligrosidad. Este será tema de mi próximo video. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Además, te dejo en la descripción de los links de esta transmisión los links de los videos que he hecho sobre los temas mencionados a lo largo de esta misma transmisión, como la evolución del estado de salud del Bronco y la estrategia para dejar la prisión, las múltiples polémicas de Sandra Cuevas. Por si quieres más detalles de cada uno de estos hechos que en este video te he estado usando como contexto. A partir de ahora comenzarás a ver las tarjetitas de esos videos en la parte superior derecha de tu pantalla. Y llegamos al tema principal. Ocurrió en los municipios michoacanos de Uruapan y Nuevo Parangaricutiro. A las 8 de la mañana de este lunes 13 de junio, elementos de la Policía Estatal, Fiscalía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército entraron caminando a Nuevo Parangaricutiro, ubicado a 15 kilómetros de Uruapan, y lo hicieron en una zona considerada por las autoridades que está bajo el dominio de dos grupos armados, Jalisco Nueva Generación y los autodefensas Ronda Comunitaria. El objetivo era desarmar a los civiles en la zona.
pero apenas 2 horas después de su ingreso, un grupo de civiles comenzó a tomar por la fuerza camiones del transporte público, de vehículos, vehículos particulares, vehículos de empresas, y empezó a usarlos para bloquear vialidades. En 2 puntos de Nuevo Parangaricutiro, en las comunidades de Cheranguerán y en Supimito. Y también en una comunidad de Uruapan llamada Calzada La Fuente. Esto es parte de lo que estuvieron haciendo. Aquí al llegar a Uruapan, acá de la Quinta para arriba, carro de la Coca iban incendiándose al momento. El gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, ofreció una conferencia de prensa para hablar de lo sucedido. Dijo que la Fiscalía Estatal, la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal está trabajando de manera coordinada, pero no puede dar más información sino hasta que haya terminado todo este suceso. Hace apenas unos minutos, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, también el mismo gobernador, informaron del balance de este acontecimiento. 12 detenidos, 3 vehículos asegurados, uno de ellos blindado, y 26 armas aseguradas, así como cartuchos y cargadores. El pasado 10 de marzo, en este canal te platiqué de una serie de hechos, de enfrentamientos, precisamente en Nuevo San Juan, Parangaricutiro, en donde habitantes impidieron el ingreso de hombres armados a bordo de camionetas blindadas. En medio de todo esto está ocurriendo también el ingreso de las fuerzas federales hoy. Te muestro un fragmento de lo ocurrido el pasado 10 de marzo. También te dejo el link de ese video completo en la descripción de esta transmisión. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Buenas noches, gracias.